Capítulo 23 dice: Levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilato, y comenzaron a acusarle diciendo: A este hemos hallado que pervierte la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Esto era lo que estaban intentando poder probar cuando le dijeron: ¿él licitó dar tributo a César o no? Que Jesús dijera que no, y acusarlo, pero en todo caso lo acusaron de lo mismo. 23:3 Entonces Pilato le preguntó diciendo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Y respondiéndole él dijo: Tú lo dices. Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente: Ningún delito hallo en este hombre. Pero ellos porfiaban diciendo: Alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo. Y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho, porque hacía mucho tiempo deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. Y le hacía muchas preguntas, pero él nada le respondió. Jesús no le respondía. Y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Entonces Herodes con sus soldados le menospreció y escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviar a Pilato. Y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. Entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo, les dijo: Me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos que le acusáis, y ni aun Herodes, porque os remití a él, y he aquí nada digno de muerte ha hecho este hombre. Aquí está diciendo: nada digno de muerte ha hecho este hombre. Le soltaré pues después de castigarle, y tenía la necesidad de soltarles uno en cada fiesta. Mas toda la multitud dio voces a una diciendo: Fuera con este, y suéltanos a Barrabás. O sea, había una costumbre de que les dejaba salir a uno de los presos. Y entonces él estaba diciendo: No, yo voy a soltar a Jesús. Y ellos le dijeron: No, suéltenos a Barrabás, que era un asesino. Preferían tener a Barrabás en las calles que a Jesús. Este había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por un homicidio. Les habló otra vez Pilato, queriendo soltar a Jesús. O sea, Pilato estaba haciendo el intento para soltar a Jesús porque ya había dicho que era inocente. Pero ellos volvieron a dar voces diciendo: Crucifícale, crucifícale. Él les dijo por tercera vez: Pues qué mal ha hecho este, o sea, ¿qué ha hecho mal Jesús? Ningún delito digno de muerte he hallado en él. Le castigaré pues y le soltaré. Mas ellos instaban a grandes voces, diciendo que fuese crucificado, pidiendo que fuese crucificado. Y las voces de ellos y las de los principales sacerdotes prevalecieron. Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían, y le soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, a quien habían pedido, y entregó a Jesús a voluntad de ellos. O sea, preferían tener ese homicida afuera que a Jesús. Y llevándole tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima de la cruz para que la llevase tras Jesús. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque aquí vendrán días que dirán: Bienaventuradas las estériles, y los vientres que no concibieron, y los pechos que no criaron. O sea, era una maldición no poder tener hijos, pero aquí Jesús les está diciendo: no, dichosos los que no tienen hijos. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados cubridnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Llevaban también con él a otros dos, que eran malhechores, para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar de la calavera, le crucificaron allí a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Si Jesús decía eso, nosotros menos que podemos tener algo contra alguien. También habíamos visto en la oración que Jesús les enseñó a que fueran, para que Dios nos perdonara, teníamos que nosotros perdonar, si no, no nos iba a perdonar.
y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes, que también era una profecía, así como que fuera crucificado entre pecadores. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otros salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Ya se estaban burlando de él. Versículo 36: los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas, que decían: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió, diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. En otro evangelio vemos que los dos malhechores primero estaban contra Jesús y ya después se convirtió. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Eso quiere decir que cuando nosotros morimos, o en ese tiempo morían, iban al paraíso en el mismo día, en el mismo momento. Versículo 44. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó a la mitad. Ese velo era lo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Entonces es una señal de que ya en Jesús ese velo, esa división entre nosotros y Dios fue completamente eliminada, y ahora tenemos libre acceso al trono de la gracia para que alcancemos misericordia. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo: verdaderamente este era hombre justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo de lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. Había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo. Que también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos, fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Y quitándolo, lo envolvió en una sábana, o sea, lo bajó de la cruz y envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña, en el cual aún no se había puesto a nadie. Era día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas prepararon especias aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. O sea, lo enterraron y como era el día de reposo, nadie hizo nada más. O sea, el día siguiente era el día de reposo, entonces nadie fue a buscar a Jesús a la tumba.